Vamos a ver ahora el tema de derivadas implícitas. Derivadas implícitas es muy importante el tema, ya que existen muchas ecuaciones, como esta que estamos presentando, ecuaciones de circunferencias, ecuaciones de parábolas, ecuaciones de elipses, que resultan más fácil derivarlas implícitamente que tratar de despejar a la variable y. Para hacer sus derivadas directamente como se encuentran en la ecuación, solamente debemos de recordar lo siguiente. Cuando hablamos de la función f de x, mencionamos que es lo mismo que tener la variable y. F de x es igual a y. Y cuando derivamos f de x, anotamos f' de x. Entonces ahora, cuando hablemos de la derivada de y, es muy importante mencionar únicamente que sería y'. Esto tan sencillo resulta muy importante para este tipo de derivadas. Entonces, sabemos que f de x, su derivada la anotamos como f' de x. Y ahora, si tenemos la variable y, que se va a presentar en estas ecuaciones, su derivada de y sería y'. Como vemos, va a haber potencias. Entonces, recordar el teorema de potencias. Y el teorema de potencias teníamos esta fórmula. Si f de x es igual a u a la n, la fórmula de la potencia era f' de x igual a n por u a la n menos 1, pero al final colocábamos la derivada de u. De esta manera, entonces, si tenemos una función y elevada al cubo, empleando esta fórmula, su derivada quedaría primero como 3y, 3 menos 1 quedaría 2, pero derivada de u. Y la derivada de y, acabamos de decir que lo vamos a anotar como y'. Y' es una comita para que no se confundan con el 1. Vamos a ubicarla así. Por lo tanto, la derivada de y cúbica quedaría 3y cuadrada por y'. De esa manera. Pero también van a haber productos. Y entonces vamos a recordar cómo se deriva un producto. U por v. La derivada de un producto, f' de x, recordemos que es u por derivada de b más b por derivada de u. Con estos teoremas y con las indicaciones que hacíamos anteriormente, ya podemos derivar las ecuaciones de muchas funciones implícitas que se encuentran prácticamente en ellas. Vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a derivar esta ecuación de una circunferencia. La derivada de 4x cuadrada, pues es x, la variable independiente, y la derivamos normal. 4 por 2, 8x, más la derivada de 4y cuadrada, ahora sí, la derivamos con una potencia. 4 por 2, 8, y, 2 menos 1 quedaría 1, ya no es necesario, pero con esa observación que hacíamos, la derivada de y
sería y prima. Esto es igual a la derivada de 16. La derivada de 16 es una constante y su derivada es 0. Y ahora vamos a despejar todos los términos que no tengan y' al segundo miembro de la ecuación. Por lo tanto, me queda 8y por y' es igual. 8x positivo pasa con signo negativo. Y finalmente despejamos a y', que es la derivada. Y' es igual a menos 8x. 8y está multiplicando, pasaría dividiendo 8y. Se puede reducir, 8 entre 8 es un entero, de tal forma que la derivada y' es igual a menos x sobre y. Ya este resultado sería la derivada. Nos va a quedar ahora en términos de x y y, la derivada. Eso es importante porque en gráficas resultan parábolas, resultan circunferencias o elipses en donde vamos a tener algún punto de esa circunferencia y sabiendo el valor de x, sabiendo el valor de y, podemos sustituir aquí cuánto vale x, cuánto vale y encontrar numéricamente ya la derivada de esa función en algún punto determinado. Otro ejemplo. Vamos a colocar otro caso. 3xy más 4x cuadrada más 3y cúbica es igual a 18. 3x por y es un producto. El primer factor sería 3x y el segundo factor sería y. Recomendamos que este producto lo coloquemos en un corchete. Y sería el primer factor, empleando esta fórmula de producto. El primer factor, 3x, por la derivada del segundo factor. La derivada de y, ya dijimos que vamos a colocar y'. El primero por la derivada del segundo, más el segundo factor y por la derivada del primer factor. La derivada de 3x sería 3. Todo este corchete es la derivada de este producto, 3x por y, empleando este teorema. Seguimos, más la derivada de 4x cuadrada, como lo hicimos anteriormente, sería 8x. Más la derivada de 3y cúbica, igual, como lo hicimos con el primer ejemplo, sería 3 por 3, 9y cuadrada por y', atendiendo a este teorema de potencia, la derivada de y'. Y esto es igual, la derivada de 18 sería 0. Ahora, vamos a quitar corchetes, 3x por y' más 3y más 8x más 9y cuadrada por y'. Esto es igual a 0. Dejamos en el primer miembro de la igualdad los términos que tienen y', que son 3x por y' más 9y cuadrada por y'
Y los términos que no tienen y' los despejamos al segundo miembro de la igualdad. 3y positivo pasa negativo. 8x positivo pasa negativo. Y ahora tenemos y' en dos términos. Resulta un factor común. Y' como factor común lo factorizamos y multiplica a 3x más 9y cuadrada. De este lado lo dejamos igual. Y finalmente despejamos a y'. Y' es igual a menos 3y menos 8x y 3x más 9y cuadrada que multiplica a y' pasa dividiendo. Podemos ya ordenarlo. 9y cuadrada más 3x o 3x más 9y cuadrada. Ya también el orden de los sumandos no altera el resultado. Si se puede reducir, se sacarían factores en términos comunes y si no, se quedaría de esta manera. Aquí ya el 3 no es factor del 8 y por lo tanto ya no se puede reducir. Se quedaría el resultado de esa forma entonces. Otro ejemplo con ecuaciones. Vamos a poner 3x por y más 2x cuarta igual a 9. 3xy es un producto igual en corchete. El primer factor, 3x, por la derivada del segundo, y', más el segundo factor y por la derivada de 3x, que sería 3, más 2x cuarta, su derivada únicamente es 8x cúbica. Esto es igual a la derivada de 9, que sería 0. Quitamos corchetes, 3x por y' más 3y más 8x cúbica igual a 0. No hay más términos que tengan y', solamente 3x por y' es igual. Si es más, pasa con menos 3y, más pasa con menos 8x cúbica, y aquí es fácil despejar a y'. Y' es igual entonces a menos 3y menos 8x cúbica, y 3x que multiplica pasa dividiendo. No se puede reducir por este 8. Si fuera el 9, entonces habría un factor común que sería el 3, y con este 3 se podría reducir. En este caso, pues ya no es posible. Quedaría ese resultado. Veamos un último ejemplo con derivadas implícitas. Tenemos la ecuación, ahora 5x cuadrada por y más 3y cúbica igual a 9. 5x cuadrada por y es un producto, lo ponemos en corchete. El primer factor, 5x cuadrada, por la derivada del segundo factor, y', más el segundo factor y por la derivada del primer factor. La derivada de 5x cuadrada, 5 por 2, 10x. Ya está en este corchete la derivada de este producto. Más, ahora esta potencia, 3y cúbica. Como potencia, 3 por 3, 9, 3 menos 1, 2, quedaría y cuadrada. Como función, derivada de y'. Esto es igual a la derivada de 9. La derivada de 9 es una constante que vale 0. Quitamos paréntesis y me queda 5x cuadrada por y' más 10x por y, ya ordenando x y y, más 9y cuadrada por y' es igual a 0. Dejamos los términos que tienen y' en el primer miembro de la ecuación. 5x cuadrada por y' más 9y cuadrada por y'
esto es igual. Positivo pasa a negativo, el 10xy. Nuevamente tenemos un factor común en estos dos términos, y' que multiplica a 5x cuadrada más 9y cuadrada. Esto es igual al mismo término y finalmente despejamos. Y' es igual a menos 10xy y este factor que está multiplicando pasa dividiendo. 5x cuadrada más 9y cuadrada. El resultado final no se puede reducir, entonces se queda de esta forma.